verla ante el estanque de los pulpos. Allí la encontró una mañana, cerca de mediodía. Había estado en su buque, y al volver entró en el Museo Oceánico, por el automatismo de la costumbre, seguro de que con acento agudo esta hora solo podía tropezarse con el empleado que daba de comer con acento agudo los peces. Sus ojos parpadearon con instantánea ceguera antes de habituarse con acento agudo la penumbra de los verdosos corredores. Y cuando las primeras imágenes fueron marcándose vagamente en su retina, casi hizo un paso atrás, con acento agudo impulsos de la sorpresa. Dudó, se llevó una mano con acento agudo los ojos, como si quisiera aclarar su visión con enérgico restriego. Realmente era ella. Sí, era ella, vestida de blanco, apoyándose en la barra de hierro que separaba los estanques del público, mirando fijamente el espejo sin azogue que cubría como una puerta transparente la caverna rocosa. Acababa de abrir su bolso de mano, entregando varias monedas al guardián, que se alejó por el fondo de la galería. Ah, es usted, dijo al ver con acento agudo Ferragut, sin sorpresa alguna, como si se hubiese separado de él poco tiempo antes. Luego explicó su presencia con acento agudo esta hora tardía. Llevaba mucho tiempo sin visitar el acuario. El estanque de los pulpos era para ella como la jaula de pájaros tropicales, llena de colores y de gritos, que alegra la soledad de una dama melancólica. Adoraba con acento agudo los monstruos que vivían al otro lado del cristal, y antes de ir con acento agudo a almorzar había sentido la irresistible necesidad de verlos. Temía que el guardián no los hubiese cuidado bien durante su ausencia. Mire usted qué hermosos son. Y señaló el estanque, que parecía vacío. En sus aguas muertas y en el suelo de gruesa arena no se notaba el más leve estremecimiento animal. Ferragut siguió los ojos de ella, y aleccionado por sus largas contemplaciones, fue encontrando con acento agudo los tres huéspedes. Con el poderoso mimetismo de su especie, se habían convertido en minerales. Solo unos ojos expertos los podían descubrir, apelotonado cada uno en una grieta de las rocas, alterando voluntariamente su piel lisa con protuberancias y arrugas iguales con acento agudo las de la piedra. Su facultad de cambiar de color les permitía adquirir el de su duro zócalo, y disimulados de este modo, como tres tumores peñascosos, esperaban traidoramente el paso de sus víctimas, lo mismo que si estuviesen en pleno mar. Pronto los verá usted con toda su majestad. Continuó Freya, como si hablase de algo que le pertenecía. El guardián va con acento agudo darles de comer. Pobres. Nadie se ocupa de ellos. Todos los detestan. A mí me deben sus comidas suplementarias. Como si oliese la proximidad del alimento, una de las tres piedras se agitó con policromo escalofrío. Su envoltura elástica se fue hinchando. Pasaron por ella rayas de color, nubes ruborosas que iban del rojo al verde, redondeles que se inflaban sobre la hinchazón, formando temblonas excrescencias. Entre de arrugas se abrió un ojo amarillento, de feroz y estúpida fijeza, un globo empañado y maligno, igual al de las serpientes, que miró hacia el cristal como si pudiese ver más allá de esta muralla de diamante. «Me conocen», exclamó Freya con alegría. «Yo creo que me conocen». Y enumeró las habilidades de estos monstruos, con acento agudo los que atribuía una gran inteligencia. Ellos eran los que habían rodado, como astutos constructores, las piedras amontonadas en el suelo, formando baluartes, con acento agudo cuyo abrigo se disimulaban para caer sobre sus víctimas. En el mar, cuando querían sorprender con acento agudo una ostra de carne sabrosa, esperaban ocultos con acento agudo que abriese sus dos valvas para nutrirse de agua y de luz,
e introducían un guijarro entre ellas, metiendo A con acento agudo continuación por el intersticio. Tus tentáculos mortales. Su amor a con acento agudo la libertad era otro motivo de los entusiasmos de Freya. Si llevaban más de un año encerrados en el acuario, enfermaban de tristeza y roían sus patas hasta matarse. Ah, bandidos simpáticos y vigorosos. Continuó, con un entusiasmo histérico. Los adoro. Quisiera tenerlos en mi casa, como se tienen los peces dorados, en un bocal. Darles de comer a con acento agudo todas horas. Ver cómo devoran. Ferragut sintió la misma inquietud que había experimentado una mañana ante el temple de Virgilio. Está loca. Se dijo mentalmente. Pero A con acento agudo a pesar de su locura, la apetecía vehementemente al percibir el suave perfume que exhalaba su carne por el escote del vestido. No vio ya el mundo silencioso que nadaba o rampaba con un chisporroteo de colores detrás de los cristales. Solo ella existía. Y escuchó, como una música lejana, su voz, que iba explicando brevemente todas las particularidades de aquellas piedras que pasaban a con acento agudo ser animales, de aquellos globos que, al hincharse, mostraban sus órganos, volviendo a con acento agudo ocultarlos bajo un oleaje gelatinoso. Eran un saco, una bolsa, una máscara elástica, en cuyo interior solo existía agua o aire. Entre las raíces de sus brazos estaba la boca, armada de fuertes mandíbulas semejantes a con acento agudo un pico de loro. Al respirar, una grieta de su piel se abría y cerraba alternativamente. De uno de sus costados surgía un tubo en forma de embudo, que tragaba igualmente el agua respirable, alimentándose por ambas entradas su cavidad branquial. Los múltiples brazos armados de ventosas funcionaban como aparatos de presión. Le servían para asir y mantener su presa, para rampar y correr. El ojo vidrioso de uno de los monstruos asomando y desapareciendo entre los blandos repliegues evocaba los recuerdos de Freya. Habló A con acento agudo media voz, para ella misma, sin preocuparse de Ferragut, que estaba desorientado por la incoherencia de sus palabras. Esta mirada del pulpo traía A con acento agudo su memoria la de Ojo de la Mañana. El marino preguntó: ¿Quién es Ojo de la Mañana? Y volvió A con acento agudo decirse mentalmente que Freya estaba loca al saber que este nombre era el de una serpiente amiga, un reptil de lomo cuadriculado que le servía de collar y de pulsera allá en su casa de la isla de Java, entre bosques que exhalaban un perfume irresistible, cubiertos a con acento agudo la luz del sol de flores temblonas y monstruosas semejantes a con acento agudo animales, poblados nocturnamente de fosforescentes estrellas que saltaban de árbol en árbol. Yo danzaba desnuda, con un velo transparente anudado a con acento agudo mis caderas y otro flotante sobre mi cabeza. Danzaba. Horas y horas, lo mismo que una sacerdotisa brahmánica ante la imagen del terrible Siva, y Ojo de la Mañana seguía mis danzas con sus ondulaciones elegantes. Yo creo en el divino Siva. Usted no conoce a con acento agudo Siva. Ferragut dio de lado al sombrío dios. Lo que él quería conocer era el motivo que la había llevado a con acento agudo Java, la isla paradisíaca y misteriosa. Mi marido era comandante holandés, dijo ella. Nos casamos en Ámsterdam y le seguía con acento agudo hacia. Ulises protestó ante esta noticia. No había sido un sabio su esposo. No la había llevado a con acento agudo los Andes, en busca de bestias prehistóricas. Freya vaciló un momento para hacer memoria. Pero su duda fue corta. Así es, dijo con naturalidad. El profesor fue mi segundo marido. Yo he sido casada 2 veces. No tuvo tiempo el capitán de manifestar su sorpresa.
En lo alto del estanque, sobre la superficie cristalina plateada por el sol, pasó una sombra humana. Era la silueta del guardián. Abajo se conmovieron las tres bolsas. Informes. Freya temblaba de emoción, como un espectador entusiasta e impaciente. Algo cayó en el agua, descendiendo poco a con acento agudo poco. Un pedazo de sardina muerta, que iba soltando filamentos de carne y escamas amarillas. Una extraña solidaridad parecía existir entre los monstruos. Solo se agitaba para comer aquel que veía más cerca la presa. Tal vez se sometían voluntariamente a con acento agudo un turno. Tal vez su vista solo alcanzaba un poco más allá de sus tentáculos. El que estaba más próximo al vidrio se desdobló de pronto. Con la violencia de un muelle que se escapa, de un proyectil que hace explosión. Dio un salto, quedando pegado al suelo por una de sus patas y teniendo las otras en alto como un manojo de reptiles. De informe guiñapo se convirtió en estrella monstruosa, llenando casi todo el vidrio con su cuerpo hinchado de rabia y de agua, coloreando su envoltura de verde, de azul, de rojo. Los tentáculos agarraron la triste presa, doblándose hacia adentro para llevarla a con acento agudo su boca. La bestia se contrajo, se fue aplanando, hasta descansar en el suelo. Desaparecieron las patas, y solo quedó a con acento agudo la vista una bolsa temblona por la que pasaba como un oleaje, de extremo a con acento agudo extremo, la hinchazón digestiva. Fue un bullón de mucosidades que se colorearon y descolorieron con las contorsiones de la furia asimilatoria, dejando al descubierto de vez en cuando sus ojos estúpidos y feroces. Siguieron cayendo nuevas víctimas y los otros monstruos saltaron a con acento agudo su vez, distendiendo sus estrellas, encogiéndolas luego para moler la presa en sus entrañas con una digestión de tigre. Freya asistía a con acento agudo esta alimentación horrorosa con temblores de voluptuosidad. Ulises sintió cómo se apoyaba en él instintivamente, con un contacto que fue haciéndose por momentos más íntimo. Del hombro al tobillo percibió el capitán los suaves relieves de una carne tibia y firme, que se hacía sentir con acento agudo a través de las ropas y parecía tirar de él con nerviosos estremecimientos. Varias veces los ojos de ella se apartaron del cruento espectáculo para mirarle rápidamente de un modo extraño. Sus pupilas parecían agrandadas. Sus córneas tenían una acuosidad de malsano reflejo. Ferragut pensó que así debían mirar las locas en sus grandes crisis. Hablaba entre dientes, con pausas de emoción, admirando la ferocidad de aquellas bestias, doliéndose de no poseer su vigor y su crueldad. Ser así. Poder ir por las calles. Por el mundo, tendiendo las garras. Devorar. Devorar. Ellos se debatirían inútilmente por deshacer el anillo de mis tentáculos. Absorberlos. Comerlos. Hacerlos desaparecer. Ulises la vio como el primer día, junto al templet del poeta, poseída de una cólera sorda contra los hombres, ansiando su exterminio con temblores voluptuosos. Los pulpos, terminada su digestión, se habían lanzado a con acento agudo nadar. Eran ahora madejas horizontales que surcaban el estanque con elegancia. Parecían torpedos de proa cónica, llevando a con acento agudo la rastra la gruesa y larga cabellera de sus tentáculos. Su apetito excitado les hacía correr el agua en todos sentidos, buscando nuevas víctimas. Freya protestó. El guardián solo les había arrojado cuerpos inanimados. Ella deseaba la lucha, el sacrificio, la muerte. Los pedazos de sardina eran una comida sin sustancia para estos bandidos que solo encontraban sabor al alimento sazonado con el asesinato. Como si los pulpos entendiesen sus quejas, se habían dejado caer en el fondo arenoso, flácidos, inertes, respirando por sus embudos.
Un pequeño cangrejo empezó a con acento agudo descender al extremo de un hilo, con pataleo desesperado. Ella se apretó aún más contra Ulises, emocionada al pensar en el próximo espectáculo. Saltó una de las bolsas convertida en estrella. Sus patas serpentearon buscando al recién llegado. En vano el guardián movió hacia arriba el hilo, queriendo prolongar la caza. Los tentáculos pegaron sus irresistibles ventosas al cuerpo de la víctima y al bramante, tirando de este último con tal fuerza, que se rompió, cayendo en el fondo el pulpo con su presa. Freya hizo un movimiento como si fuese a con acento agudo aplaudir. Bravo. Estaba intensamente pálida. Un calor de fiebre pasó a con acento agudo a través de las ropas desde un costado de su cuerpo al costado de Feyregoth que le servía de apoyo. Avanzaba el busto hacia el cristal para ver mejor la actividad devoradora de este estómago en forma de pirámide, que tenía en su cúspide una diminuta cabeza de loro con dos ojos feroces y en torno da la base la retorcida madeja de sus patas llenas de redondeles salientes. Con ellas apretaba al cangrejo contra su boca, inyectando bajo su caparazón el producto venenoso de sus glándulas salivares, paralizando todo movimiento de resistencia. Luego se lo tragó lentamente, con una deglución de boa. ¡Qué hermoso!, dijo ella. Las otras bestias tenían igualmente su víctima viva y la paralizaban y devoraban, agitando sus cuerpos blanduchos, por los que hacía pasar la hinchazón nutritiva rayas y nubes de diversos colores. Ahora el guardián arrojó un cangrejo, pero en libertad, sin atadura alguna. Freya gritó de entusiasmo. Era la caza tal como se desarrolla en el feroz misterio del mar, la carrera de la muerte, la destrucción, precedida de angustias y azares emocionantes. El pobre crustáceo, adivinando el peligro, nadaba hacia las rocas, para guarecerse en la grieta más próxima. Un pulpo salió tras de él, mientras los otros continuaban su digestión. Se escapa. Se escapa, gritó Freya, palpitando de interés. El cangrejo corrió por las piedras, abrigándose en sus sinuosidades. El pulpo ya no nadaba. Corría también como un animal terrestre, subiendo por las rocas con sus garras armadas, que le servían de aparatos de locomoción. Era una lucha de tigre contra rata. Cuando el cangrejo tenía ya medio cuerpo oculto entre los verdes líquenes de un agujero, cayó sobre su posterior una de las pesadas serpientes, arrancándolo con el tirón irresistible de sus ventosas, haciéndole desaparecer entre la madeja de tentáculos. ¡Ah!, suspiró Freya, echándose atrás como si fuese a con acento agudo desmayarse sobre el pecho de Ulises. Este se estremeció, sintiendo que se había enroscado a con acento agudo su cuerpo un anillo de temblona presión. Los actos de aquella desequilibrada habían acabado por excitar sus nervios. Creyó que un monstruo de la misma clase que los del estanque, pero mucho mayor, un pulpo gigantesco de los fondos oceánicos, se había deslizado traidoramente a con acento agudo sus espaldas, echándole de pronto uno de sus tentáculos. Sentía la presión de esta garra en su cintura, cada vez más apretada, más feroz. Freya le tenía sujeto con uno de sus brazos. Violentamente se había enroscado a con acento agudo él y le apretaba el talle con toda su fuerza, como si pretendiese partir en dos su cuerpo vigoroso. Luego vio aproximarse la cabeza de esta mujer con una rapidez agresiva, cual si fuese a con acento agudo morderle. Sus ojos, agrandados, lagrimeantes y vagorosos, parecían estar lejos, muy lejos. Tal vez no le veían. Su boca, temblona y azuleada por la emoción, una boca redonda y en relieve, como un músculo absorbente, buscó la boca del marino, apoderándose de ella, tirando de sus labios. Fue un beso de ventosa, largo, dominador, doloroso. Ulises reconoció que nunca había sido besado así.
El agua de aquella boca, remontándose al filo de los dientes, se desbordó en la suya como dulce veneno. Un estremecimiento desconocido hasta entonces corrió con acento agudo lo largo de su espalda, haciéndole cerrar los ojos. Se sintió vaciado, como si todo su interior se liquidase, pasando al otro cuerpo con acento agudo través de la imperiosa succión. Tuvo el presentimiento de que este beso iba con acento agudo datar en su vida. De que empezaba para él una nueva existencia. De que nunca llegaría con acento agudo despegarse de estos labios mordedores y acariciantes, que tenían un lejano sabor de canela, de incienso, de selva asiática poblada de voluptuosidades y acechanzas. Y se dejó arrastrar por la caricia de fiera, con el pensamiento perdido y el cuerpo inerte y resignado, lo mismo que el náufrago que desciende y descienda las infinitas capas del abismo, sin llegar nunca al fondo. Vi los artificios decirse creyó después de este beso que sus otros deseos iban con acento agudo realizarse inmediatamente. Lo más difícil del camino ya estaba andado. Pero con Freya había que esperar siempre algo. Absurdo e inconcebible. El cañonazo del mediodía lo sacó de su arrobamiento voluptuoso, que había durado unos segundos, largos como años. Los pasos del guardián, cada vez más próximos, acabaron por separar sus dos bustos y desenredar sus brazos. Freya fue la primera en serenarse. Solo un ligero humo quedó flotando en el fondo de sus pupilas, como si fuese el vaho del ardor recién extinguido. Adiós. Me esperan. Y salió del acuario seguida de Ferragut, todavía balbuciente y tembloroso. Fueron inútiles las preguntas y ruegos con que la persiguió al atravesar el paseo. Hasta aquí nada más, dijo ella en una de las bocacalles de Chiaya. Nos veremos. Se lo prometo formalmente. Ahora déjeme. Y desapareció con su paso firme de hermosa cazadora, sereno el rostro, como si no quedase en ella el menor recuerdo de su fiero arrebato pasional. Esta vez cumplió su promesa. Ferragut la vio todos los días. Se encontraron por las mañanas en las inmediaciones del hotel, y algunas veces bajó ella al comedor, cruzando sonrisas y miradas con el marino, que ocupaba por su desgracia una mesa lejana. Luego pasearon, hablaron, rió Freya bondadosamente de los amorosos juramentos del capitán. Y esto fue todo. Con la habilidad de las mujeres para sondear al hombre y penetrar en sus secretos, manteniendo cerrados e inabordables los secretos propios, ella fue enterándose de los accidentes y aventuras de la vida de Ulises. En vano por una reciprocidad natural, habló de la isla de Java, de las danzas misteriosas ante Siva, de los viajes por los lagos de los Andes. Freya hacía un esfuerzo para recordar. Sí. Y después de emitir por toda respuesta esta exclamación distraída, continuaba averiguando con avidez la vida anterior de su enamorado. Ulises, en algunos momentos, llegó con acento agudo sospechar si lo del abrazo en el acuario habría ocurrido en sueños. Una mañana consiguió el capitán ver realizado uno de sus deseos. Estaba celoso de los incógnitos amigos que almorzaban con Freya. En vano afirmó esta que era la doctora. La única compañera de las horas que pasaba fuera del hotel. El marino, para tranquilizarse, exigió que la viuda aceptase sus invitaciones. Debían dar mayor amplitud con acento agudo sus paseos, debían visitar las bellas afueras de Nápoles, almorzando en sus alegres trattorias. Ascendieron juntos en el funicular del Monte Vomero con acento agudo las alturas coronadas por el castillo de San Telmo y la cartuja de San Martino. Luego de admirar en el Museo de la Abadía los recuerdos artísticos de la dominación borbónica y la dominación muratesca.
Entraron en un restaurante próximo, una trattoria con las mesas puestas en una explanada desde cuyas barandas podía abarcarse el espectáculo inolvidable del Golfo, viéndose además el Vesubio y la cadena de montañas que se esfumaba en el horizonte como un oleaje inmóvil de rosa oscuro. Nápoles se extendía en herradura por el borde arqueado del mar, expeliendo de su enorme masa blanca, cual si fuesen núcleos de espuma, los caseríos de los suburbios. Un ostricario moreno, enjuto, de ojos de brasa y enormes bigotes, tenía su puesto en la puerta del restaurante, ofreciendo mariscos de intenso olor, que tal vez habían echado media semana en ascender desde la ciudad a con acento agudo las alturas del Vomero. Freya rió de la belleza típica del ostricario y las miradas ardientes que dirigía por costumbre a con acento agudo todas las damas que entraban en el establecimiento. Un verdadero hallazgo para una viajera ansiosa de aventuras con color local. En el fondo, una pequeña orquesta acompañaba la voz de un tenor, o sonaba sola, estirando las melodías, amplificando los compases con napolitana exageración. Freya sintió un regocijo infantil al sentarse a con acento agudo la mesa, viendo más allá del mantel el vacío luminoso de la altura. Cortado en primer término por un tubo de cristal lleno de flores, extendíase el lejano panorama de la ciudad, el Golfo y sus cabos. Le embriagó el aire de esta cumbre, después de 2 semanas transcurridas sin salir de Nápoles. Las arpas y violines daban al ambiente un temblor patético y servían de fondo a con acento agudo las conversaciones, como los vagos murmullos de una orquesta oculta realzan en el teatro la salmodia de los versos melancólicos, arrancando lágrimas. Comieron con el apetito nervioso que proporciona la alegría. Unas mesas más allá, una pareja joven olvidaba los platos para estrecharse las manos por debajo del mantel y apretarse pierna contra pierna con frenética presión. Los dos sonreían mirando el paisaje y mirándose mutuamente. Tal vez eran extranjeros recién casados, tal vez amantes fugitivos que veían realizadas sus ilusiones al arrullarse en este país tantas veces evocado. En sus lejanos galanteos. 2 médicos ingleses de un Buck Hospital, canosos y con uniforme, despreciaban el almuerzo para pintar directamente en sus álbumes, con una torpeza escrupulosa y pueril, el mismo panorama que figuraba en las tarjetas postales ofrecidas a con acento agudo la puerta del restaurante. Una botella ventruda, con faldellín de paja y cuello larguísimo, atrajo en la mesa las manos de Freya. Rió de la sobriedad de Ferragut, que aclaraba con agua la rojiza negrura del vino italiano. Así debieron beber sus antecesores los argonautas, dijo alegremente. Así bebía indudablemente su abuelo Ulises. Y llenando ella misma la copa del capitán, con una dosificación exageradamente escrupulosa de la parte de agua y la parte de vino, añadió alegremente. Vamos a con acento agudo hacer una libación a con acento agudo los dioses. Estas libaciones sagradas fueron frecuentes. Las risas de Freya hacían volver la vista a con acento agudo los ingleses, interrumpiéndolos en su concienzudo trabajo. El marino se sintió invadido por un tibio bienestar, por una sensación de reposo y confianza, como si esta mujer fuese ya suya indiscutiblemente. Al ver que los dos amorosos, terminando su almuerzo a con acento agudo toda prisa, se levantaban con ruborosa precipitación, como si les pinchase un repentino deseo, su mirada fue tierna y fraternal. Adiós, compañeros. La voz de la viuda le trajo a con acento agudo la realidad. Ulises, hábleme de amor. Aún no me ha dicho en todo el día que me ama. A pesar del tono risueño e irónico de esta orden, la obedeció, repitiendo una vez más sus promesas y sus deseos. El vino daba a con acento agudo sus palabras un temblor de emoción. Los gemidos de la orquesta excitaban su sensibilidad.
Se conmovía A con acento agudo sí mismo, hasta el punto de que sus ojos se humedecieron levemente. La voz exasperada del tenor, como si fuese un eco del pensamiento de Ferragut, lanzaba una romanza de la fiesta de Piedigrota, una lamentación de amor melancólica, un cántico A con acento agudo la muerte, última madre de los enamorados sin esperanza. Todo mentira, dijo Freya riendo. Estos mediterráneos. ¡Qué comediantes para el amor! Ulises quedó indeciso, no sabiendo si se refería a con acento agudo el o al cantante. Ella continuó hablando, complacida y desdeñosa al mismo tiempo al considerar el ambiente que la rodeaba. Amor. Amor. En estos países no se habla de otra cosa. Es casi una industria, algo preparado escrupulosamente para las gentes del norte, crédulas y simples. Todos representan el amor. Ese cantante gritón, usted. Hasta el ostricario. Luego añadió con malignidad. Debo advertirle que tiene usted un rival. Mucho cuidado, Ferragut. Volvió la cabeza para mirar al ostricario. Estaba ocupado en la contemplación de una gruesa señora de pelo gris y abundantes joyas, una viajera escoltada por su marido, que acogía con extrañeza las ojeadas asesinas del vendedor, sin llegar a con acento agudo explicárselas. Se atusaba el bigote, mirándose de vez en cuando el terno de lana inglesa para corregir los pliegues y expulsar las motas de polvo. Era un hermoso pirata disfrazado de gentleman. Al notar la atención de Freya cambió el curso de sus miradas, balanceó el fino talle y contestó a con acento agudo los ojos interrogantes de ella con una sonrisa de ángel malo, dando a con acento agudo entender su discreción y habilidad para insinuarse a con acento agudo espaldas de mandos y acompañantes. Ya está, dijo Freya entre carcajadas. Ya tengo un nuevo enamorado. El moreno seductor quedó cohibido por la escandalosa publicidad con que acogía esta señora sus insinuaciones misteriosas. Ferragut habló de acostar al badulaque sobre sus ostras y caracolas bajo un buen par de bofetadas. No sea usted ridículo, protestó ella. Pobre hombre. Tal vez tiene mujer y larga prole. Es un padre de familia que desea llevar dinero a con acento agudo casa. Hubo un largo silencio entre los dos. Ulises parecía ofendido por la ligereza y la crueldad de su acompañante. No esté usted enfadado, dijo ella. A ver, tiburón mío, sonría usted un poco, muéstreme sus dientes. Las libaciones a con acento agudo los dioses tienen la culpa. ¿Está usted ofendido? Porque he querido compararle con ese tipo. Pero si usted es el único hombre que yo aprecio un poco. Ulises, le hablo en serio, con toda la franqueza que da el vino. No debía decírselo, pero se lo digo. Si yo pudiese amar a con acento agudo un hombre, ese hombre sería usted. Olvidó instantáneamente Ferragut todo su enfado para escucharla y envolverla en la luz admirativa de sus ojos. Freya volvió la cabeza al hablar, no queriendo verle, como si le pesase lo que estaba diciendo, y sus miradas vagaron por el amplio paisaje. El origen de Ulises era lo que le interesaba más. Ella, que conocía casi toda la tierra, solo había pisado por unas horas el suelo de España, cuando desembarcó en Barcelona del transatlántico mandado por él. Los españoles le inspiraban miedo y atracción. Una noble gravedad reposaba en el fondo de sus hipérboles amorosas. Usted es un exagerado, un meridional, que lo amplifica todo y miente, creyéndose sus propias mentiras. Pero tengo la seguridad de que si llegara a con acento agudo enamorarse de veras, sin frases, sin embustes pasionales, su afecto sería más sano y profundo que el de los otros hombres.
Mi amiga la doctora dice que son ustedes un pueblo crudo, que solo ha tomado en apariencia las nerviosidades, desequilibrios y cabildeos que acompañan al amor en otros países civilizados hasta el refinamiento. Miró Freya al marino, haciendo una larga pausa. Por eso ustedes pegan. Continuó. Por eso ustedes matan cuando sienten el amor y los celos. Son brutos, pero no son mediocres. No abandonan a con acento agudo una mujer por cálculo. No la explotan. Usted es un hombre nuevo para mí, que he conocido tantos. Si yo pudiese creer en el amor, me tendría a con acento agudo su lado por toda la vida. Por toda la vida. Una música suave, ligera, como la vibración de un vaso de cristal frágil y delgado, se esparció por la terraza. Freya siguió su ritmo con un leve movimiento de cabeza. Conocía esta música dulzona, la serenata de Toselli, lamento de pasión que removía el alma de las viajeras en los halls de los grandes hoteles. Ella, que había reído otras veces de esta musiquilla artificial y refinada, sintió que las lágrimas se agolpaban ahora en sus ojos. No poder amar a con acento agudo nadie. Murmuró. Vagar sola por el mundo. Tan hermoso que es el amor. Adivinó lo que iba a con acento agudo decir Ferragut, sus protestas de eterna pasión, sus ofrecimientos de unir su vida a con acento agudo la de ella para siempre, y cortó sus palabras con un gesto enérgico. No, Ulises, usted no me conoce, no sabe quién soy. Aléjese de mí. Hace unos días me era indiferente. Y odio a con acento agudo los hombres, y nada me importa hacerles daño. Pero ahora me inspira usted cierto interés. Porque le creo bueno y franco a con acento agudo pesar de sus exterioridades arrogantes. Márchese, no me busque. Es la mejor prueba de afecto que puedo darle. Dijo esto con vehemencia, como si viera a con acento agudo Ferragut corriendo hacia un peligro y le gritase para apartarlo de él. En el teatro. Continuó. Hay un papel que llaman de mujer fatal, y ciertas artistas no pueden desempeñar otro. Han nacido para fingir este personaje. Yo soy una mujer fatal, pero en la realidad. Si usted conociese mi vida, es mejor que no la conozca. Yo misma quiero ignorarla. Únicamente soy feliz cuando pierdo la memoria. Ferragut, amigo mío, dígame adiós. Y no me salga más al paso. Pero Ferragut protestaba, como si le propusiese una cobardía. Huir, amándola tanto. Si tenía enemigos, podía contar con él para su defensa. Si deseaba riquezas, él no era un millonario, pero... Capitán. Interrumpió Freya. Váyase con los suyos. Yo no he nacido para usted. Piense en su mujer y en su hijo. Siga su vida. No soy la conquista que se guarda unas semanas nada más. A mí nadie me toca impunemente. Tengo ventosas, como los animales que vimos el otro día. Quemo como las sombrillas transparentes del acuario. Ya, Ferragut. Déjeme sola. Sola. Y la imagen de un vacío inmenso como único porvenir hizo saltar lágrimas de la humedad aglomerada en sus ojos. La música había cesado. Un camarero, inmóvil, fingía mirar a con acento agudo lo lejos, escuchando al mismo tiempo su conversación. Los dos ingleses interrumpieron su pintura para contemplar duramente a con acento agudo este gentleman que hacía llorar a con acento agudo. Una mujer. El marino sintió la inquietud nerviosa que infunde una situación ridícula. Ferragut, pague y vámonos. Dijo ella, adivinando su estado. Mientras Ulises daba dinero a con acento agudo los camareros y los músicos, ella se limpió los ojos y reparó los estragos de su fisonomía sacando del bolso de oro la borla de polvos y un pequeño espejo, en cuyo óvalo se contempló largamente.
Al salir, el ostricario le volvió la espalda, fingiéndose muy ocupado en el arreglo de los limones que adornaban su puesto. No pudo verle la cara. Y sin embargo adivinó que una mala palabra agitaba sus bigotes. La más terrible que puede decirse con acento agudo una mujer. Caminaron lentamente hacia la estación del funicular por calles solitarias, entre muros de jardín, con un lado amarillo de sol y el otro azul de sombra. Ella fue la que buscó el brazo de Ulises, apoyándose con un abandono pueril, como si la fatiga la hubiese dominado desde los primeros pasos. Ferragut apretó este brazo contra su cuerpo, sintiendo inmediatamente la excitación del contacto. Nadie podía verles. Los pasos resonaban en las aceras, bajo las guirnaldas de las tapias, con un eco de lugar abandonado. El ardor fermentativo de las libaciones con acento agudo los dioses daba al capitán una nueva audacia. Pobrecita mía. Cabecita loca. Murmuró atrayendo hacia él la cabeza de Freya, reclinada en uno de sus hombros. La besó, sin que opusiese resistencia. Y ella, con acento agudo su vez, le besó con acento agudo él, pero con un beso triste, ligero, desmayado, que en nada recordaba la histérica caricia del acuario. Su voz, que parecía venir de muy lejos, fue repitiendo lo que le había aconsejado en la trattoria. Váyase, Ulises, no me vea más. Se lo digo por su bien. Yo traigo desgracia. Lamentaría que maldijese el momento en que me conoció. El marino aprovechaba todas las revueltas de la calle para cortar estas recomendaciones con sus besos. Ella avanzó remolcada por él, sin voluntad, como si fuera con acento agudo dormirse marchando. Una voz cantaba con diabólica satisfacción en el cerebro del capitán. Ya está madura. Ya está madura. Y seguía tirando de ella, siempre en línea recta, sin saber hacia dónde caminaba, pero seguro de su triunfo. Cerca de la estación, un hombre se aproximó con acento agudo la pareja. Un señor respetable, canoso, con chaqué viejo y gafas. Les dio la tarjeta de un hotel que poseía en las inmediaciones, ensalzando las cualidades de sus cuartos. Todo el confort moderno. Agua caliente. Ferragut la tuteó por primera vez. ¿Quieres? ¿Quieres? Ella pareció despertar, abandonando bruscamente su brazo. No sea loco, Ulises. Eso no será nunca. Nunca. Y súbitamente engrandecida. Al alejarse, entró en la estación con paso altanero, sin volver la cabeza, sin preocuparse de si Ferragut la seguía o la abandonaba. Durante la larga espera y el descenso con acento agudo la ciudad, Freya se mostró irónica y frívola, como si no guardase ya memoria de su reciente indignación. El marino, bajo el peso de su fracaso y de las extraordinarias libaciones, se sumió en un mutismo enfurruñado. En el barrio de Chiaya se separaron. Ferragut, al quedar solo, sintió con más fuerza los efectos de la embriaguez que le dominaba, una embriaguez de sobrio, con la sorpresa fulminante de la novedad. Por un momento tuvo la mala idea de ir con acento agudo su book. Necesitaba dar órdenes, pelear con alguien. Pero la flojedad de sus piernas le empujó hacia el hotel, y se dejó caer de bruces en la cama, mientras rodaba por tierra su sombrero, contento de la grave tiesura con que había llegado hasta su cuarto sin llamar la atención de la servidumbre. Se durmió inmediatamente. Pero apenas la noche hubo caído sobre sus ojos, volvieron estos con acento agudo a abrirse, o con acento agudo lo menos él creyó que se abrían, viéndolo. Todo bajo una luz que no era la del sol. Alguien había entrado en el cuarto y avanzaba de puntillas hasta su lecho. Ulises, que no podía moverse, vio con el rabillo de un ojo que la que llegaba era una mujer, y que esta mujer se parecía con acento agudo Freya.
Era realmente ella. Tenía el mismo rostro, los cabellos rubios, los ojos negros y orientales, igual óvalo de cara. Era Freya y no era, como dos gemelas repetidas exactamente en el mismo molde físico guardan siempre un aire indefinible que las diferencia. Un lento trabajo que venía minando desde mucho antes, con labor sorda y subterránea, la parte inconsciente de Ferragut hizo de pronto explosión. Siempre que veía a con acento agudo la viuda, este inconsciente se agitaba, presintiendo que la había conocido mucho antes del viaje transatlántico. Ahora, bajo una luz de fantástico resplandor, los vagos pensamientos se precisaron. El dormido vio que Freya vestía un justillo de mangas sueltas ajustadas a con acento agudo los brazos, con botones de filigrana de oro. Que unas joyas algo bárbaras adornaban su pecho y sus orejas. Que una falda de flores cubría el resto de su persona. Era un traje de labradora de otros siglos que él había visto pintado. ¿Dónde? ¿Dónde? Doña Constanza. Freya era igual a con acento agudo la augusta Basilisa de Bizancio. Tal vez era la misma, que se perpetuaba a con acento agudo través de los siglos valiéndose de prodigiosos avatares. En aquel momento todo lo encontraba posible Ulises. Además, le preocupaba muy poco la racionalidad de las cosas. Lo importante era que existiesen. Y Freya estaba a con acento agudo su lado. Freya y la otra, fundidas en una sola mujer que iba vestida como la soberana griega del exvoto. Otra vez repitió el dulce nombre que había iluminado su infancia con un esplendor novelesco. Doña Constanza. Oh, Doña Constanza. Y se sumió en la noche definitivamente, sin una nueva visión, abrazándose a con acento agudo la almohada lo mismo que cuando era niño y creía dormirse teniendo entre sus brazos a con acento agudo la joven viuda de Batacio el herético. Cuando al día siguiente volvió a con acento agudo encontrar a con acento agudo Freya, se sintió atraído por una nueva fuerza, el interés redoblado que inspiran las personas vistas en sueños. Fuese realmente la emperatriz resucitada bajo una nueva forma, como en los libros de caballerías, o fuese simplemente la viuda errante de un sabio, para el marino era lo mismo. Él la deseaba, y a con acento agudo su deseo carnal se iban justaponiendo otros menos materiales. La necesidad de velar por el placer de verla, de oírla, de sufrir sus negativas, de sentirse repelido en todos sus avances. Ella guardaba un buen recuerdo de la expedición a con acento agudo las alturas de San Martino. Debió usted encontrarme ridícula a con acento agudo causa de mis sensiblerías y mis lágrimas. Usted, por su parte, fue como siempre, impetuoso y atrevido. La próxima vez beberemos menos. La próxima vez era una invitación que Ferragut repetía diariamente. Deseaba llevarla a con acento agudo comer en una de las tratorias del camino de Posilipo, viendo a con acento agudo sus pies todo el golfo coloreado de rosa por la puesta del sol. Freya había aceptado su invitación con un entusiasmo de colegiala. Estos paseos representaban para ella horas de alegría y libertad, como si sus largas permanencias al lado de la doctora fuesen de monótona servidumbre. Una tarde la esperó Ulises lejos del hotel, para evitar el espionaje del portero. Al juntarse y lanzar una mirada hacia el inmediato puesto de coches, 4 vehículos avanzaron a con acento agudo la vez, como una fila de carros romanos ansiosos de obtener el premio del circo, con estrepitoso pataleo de bestias, crujidos de tralla y gesticulaciones rabiosas de los cocheros, que se amenazaban apelando a con acento agudo la Madonna. Iban a con acento agudo matarse entre ellos. Ferragut lo creyó por un instante, oyendo sus maldiciones napolitanas. Subieron los dos al vehículo más próximo, e inmediatamente cesó el tumulto.
Los coches vacíos volvieron a con acento agudo ocupar su lugar en la fila y los rivales a con acento agudo muerte reanudaron su plácida y risueña conversación. Una pluma recta y enorme se balanceaba sobre la cabeza del caballo. El cochero, para no ser descortés con sus dos clientes, con acento agudo los que presentaba la espalda, volvía de vez en cuando el busto, dándoles explicaciones. Por aquí. Y señalaba con el látigo. Se va con acento agudo Piedigrota. Los señores debían ver el día de la fiesta. Es en septiembre. Pocos vuelven de ella con acento agudo Pie firme. Santa María di Piedigrota hizo que Carlos III derrotase con acento agudo los tedescos en Velletri. Movía su látigo lo mismo que una caña de pescar sobre la enhiesta pluma, excitando la marcha del caballo con un alarido profesional. Y como si su grito figurase entre las más dulces melodías, continuó diciendo, por una asociación de ideas. En la fiesta de Piedigrota. Se daban con acento agudo conocer, siendo yo mozo, las mejores canciones del año. Allí se proclamaba la romanza de moda, y cuando ya la habíamos olvidado, venían los extranjeros, años después, con acento agudo repetirla como una novedad. Hizo una breve pausa. Si los señores quieren. Continuó. Los llevaré con acento agudo la vuelta con acento agudo Piedigrota. Verán la pequeña iglesia de San Vitale. Muchas señoras extranjeras la buscan para colocar flores en la sepultura de un jorobadito que hacía versos. El conde Giacomo Leopardi. El silencio con que acogían estas explicaciones los dos clientes le hizo abandonar su oratoria maquinal para fijarse en ellos. El señor le había tomado una mano con acento agudo la señora y se la apretaba hablando en voz muy baja. La señora fingía no escucharle, mirando las villas y los jardines del lado izquierdo del camino, que descendían hasta el mar. Todavía, con doble magnanimidad, quiso instruir con acento agudo estos parroquianos indiferentes, mostrando con acento agudo punta de látigo las bellezas y curiosidades de su catálogo. Aquella iglesia es Santa María del Parto, llamada por otros del Sanazaro. El Sanazaro fue también un gran poeta, que describió amores de pastoras, y Federico II de Aragón le hizo el regalo de una villa, con jardines, para que trabajase con más comodidad. Otros tiempos, señores míos. Sus herederos la convirtieron en iglesia, y se cortó la voz del cochero. A sus espaldas hablaba la pareja en un idioma incomprensible, sin prestarle atención, sin agradecer sus eruditas explicaciones. Extranjeros ignorantes. Y ya no dijo más. Se replegó en un silencio ofendido, aliviando su verbosidad napolitana con una serie de gritos y gruñidos dedicados con acento agudo su caballo. El camino nuevo de Posilipo, obra del rey Murat, costeaba el golfo, elevándose lentamente por la falda de la montaña, haciendo cada vez mayor el declive entre su calzada y el borde del mar. En esta pendiente asomaban las villas, sus fachadas blancas o rosadas entre los esplendores de una vegetación siempre verde y lustrosa. Más allá de las columnatas de palmeras y pinos parasoles se elevaba el golfo, como un telón azul. Su borde superior sobrepasaba las rumorosas copas de los árboles. Un edificio enorme apareció, metido en el agua. Era un palacio en ruinas, o más bien un palacio sin terminar, de gruesos muros, labrados ventanales, y sin techo. En el piso bajo entraban las olas mansamente por puertas y ventanas, sirviendo sus salones de refugio con acento agudo las barcas de los pescadores. Los dos viajeros hablaban indudablemente de esta ruina, y el cochero, piadoso, olvidó su enfado para venir en su ayuda. Eso es lo que muchos llaman el palacio de la reina Juana. Error, señores míos. Ignorancia de la gente indocta.
Este es el palacio de Dona Ana, y doña Ana Carafa fue una gran señora napolitana, mujer del duque de Medina, virrey español, que construyó el palacio para ella y no pudo acabarlo. Iba a con acento agudo decir más, pero se contuvo. Ah, no. Por la Madonna. Otra vez se ponían a con acento agudo a hablar, sin escucharle. Y se sumió definitivamente en un silencio ofendido, mientras a con acento agudo sus espaldas continuaba la charla. Ferragut sintió interés por los remotos amores de aquella napolitana, gran señora, con él. Magnate español, prudente y linajudo. La pasión había hecho cometer al grave virrey la locura de construir un palacio en el mar. También el marino amaba a con acento agudo una mujer de otra raza y sentía iguales deseos de hacer por ella cosas disparatadas. Yo he leído los mandamientos de Nietzsche, dijo, para explicar su entusiasmo. Busca tu mujer fuera de tu país. Esto es lo mejor. Freya sonrió tristemente. ¿Quién sabe? Es complicar el amor con las preocupaciones del antagonismo nacional. Es crear hijos con doble patria, que acaban por no tener ninguna, y vagan por el mundo lo mismo que mendicantes sin abrigo. Yo sé algo de eso. Y volvió a con acento agudo sonreír con tristeza y escepticismo. Ferragut iba leyendo los rótulos de las tratorias a con acento agudo a ambos lados del camino. El escollo de la sirena, la alegría de Partenope, el mazo de flores. Y mientras tanto, apretaba la mano de Freya, avanzando sus dedos por la parte interior de la muñeca, acariciando su piel, que se estremecía con acento agudo cada nuevo rozamiento. El cochero dejó al caballo que ascendiese lentamente la cuesta continua de Posilipo. Se preocupaba ahora de no volverse para no ser molesto. Conocía bien a con acento agudo los que hablaban a con acento agudo sus espaldas. Enamorados. Gente que no desea llegar pronto. Y olvidó sus ofensas, pensando en la generosidad del Señor al ir en tan buena compañía. Ulises le hizo detenerse en lo alto de Posilipo. Era allí donde había comido una famosa sopa marinesca, y donde se vendían las mejores ostras de Fusaro. A la derecha del camino se alzaba un edificio pretencioso y moderno, con el título del restaurante en letras de oro. En el lado opuesto estaba el anexo, un jardín cortado por terrazas que descendían hasta el mar, y en dichas terrazas había mesas al aire libre o casitas de techos bajos con las paredes cubiertas de enredadera. Estas construcciones tenían ventanas discretas, abiertas sobre el golfo a con acento agudo gran altura, que no permitían ninguna curiosidad exterior. Al recibir la generosa propina de Ferragut, el cochero le saludó con una sonrisa familiar, un gesto de compañerismo que pasaba por encima de todas las diferencias sociales, uniéndolos como simples hombres. Él había traído muchas parejas a con acento agudo este discreto jardín, con sus cerrados comedores sobre el golfo. Buen apetito, signore. El viejo camarero que salió al encuentro de la pareja en un senderillo descendente mostró un gesto idéntico al fijar sus ojos en Ferragut. Tenía lo que necesitaba el señor. Y atravesando una terraza bajo emparrado, con varias mesas libres, abrió una puerta y les hizo entrar en una habitación que solo tenía una ventana. Freya fue instintivamente hacia ella, como un insecto hacia la luz, dejando con acento agudo sus espaldas el cuarto sombrío y húmedo, cuyo papel pendía con acento agudo trechos. ¡Qué hermoso! El golfo, encuadrado por la ventana, parecía un lienzo con marco, un original vivo y palpitante de las infinitas copias esparcidas por el mundo. Mientras tanto, el capitán, sin dejar de enterarse de los platos disponibles, seguía la discreta mímica del camarero. Con una de sus manos sostenía la puerta entreabierta. Sus
Dedos acariciaban en la cara interior un cerrojo enorme, arcaico, que había pertenecido a con acento agudo una puerta mucho más grande, y parecía que iba a con acento agudo desprenderse de la madera por su peso excesivo. Ferragut adivinó que este cerrojo iba a con acento agudo gravitar sobre la cuenta de la comida con todo su volumen. Interrumpió ella su contemplación del panorama al sentir los labios de Ferragut que intentaban acariciar su cuello. Quieto, capitán. Ya sabe usted lo que hemos convenido. Recuerde que he aceptado su convite con la condición de que me dejará en paz. Permitió que el beso se pasis por su mejilla, llegando hasta su boca. Esta caricia estaba ya aceptada. Tenía la fuerza de la costumbre. Por esto no se resistió a con acento agudo ello, recordando los precedentes, pero el miedo al abuso la hizo retirarse de la ventana. Veamos el palacio encantado que me ha prometido mi flirt, dijo alegremente, para distraer la insistencia de Ulises. En el centro había una mesa de tablas mal cepilladas y rudos pies. Los manteles y los